Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a tratar el reglamento de zonificación del municipio de Colima. Los puntos que vamos a tomar en cuenta son los que debemos saber y conocer para los trámites de obra. Este reglamento se publicó en el tomo 94 en Colima el sábado 31 de octubre del año 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en el número 54, página 2. ¿Para qué? Pues para hacerlo oficial. Si te fijas, y como estuvimos comentando, después del temblor del 2003 empezaron a ser menos relajados los reglamentos. En el título 1 nos habla de la zonificación del territorio. El capítulo 1 son disposiciones generales, donde nos dice el objeto que es establecer el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población en el municipio a través de los programas de desarrollo urbano. Y para ello se deben clasificar de manera general las áreas y predios, definir la utilización general del suelo, definir los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas, establecer la clasificación de los usos y destinos de áreas y predios y las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos de cada zona. Eso es algo general que debemos de conocer como arquitectos porque también nos toca hacer planes parciales de urbanización. Las normas de control de intensidad de la edificación, es decir, cuánto se puede construir de acuerdo al tipo de edificación en esa zona. Las normas para el control de riesgos y prevención de desastres y siniestros aplicables según el tipo de utilización del suelo, las normas a que se sujetará la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico y urbano del municipio, así como todos los requerimientos para elaborar los estudios de impacto ambiental o los MIA, que se le llama, de los proyectos definitivos de urbanización y en su caso de edificación. Las normas relativas al diseño urbano, normas y criterios aplicables a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana, criterios de diseño arquitectónico, clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del programa parcial de urbanización, el proyecto definitivo de urbanización, el proyecto de edificación y los requisitos profesionales que deberán acreditar y los documentos que conformarán los programas de desarrollo urbano y en particular sus normas de zonificación. Estos proyectos de ingeniería de tránsito han sido olvidados. La ingeniería de tránsito es muy importante para saber cómo vamos a diseñar las calles y cuáles son las dimensiones, los ángulos de las vueltas. Antes veíamos todo eso cuando estudiábamos arquitectura, hoy se ha dejado de lado y se ha olvidado. El otro día recordaba yo cuando hicimos un ejercicio como parte de la clase de diseño urbano y nos tocó aforar, es decir, contar cuántos coches pasaban. Nos tocó a mí y a mi equipo en la división entre Colima y La Villa. Ahí estuvimos aforando. Esos ejercicios te concientizaban, te daban sensibilidad para saber cómo se deberían diseñar las vialidades, pero ahora eso se ha dejado un poquito de lado. En el artículo 2 nos habla de las normas de control de intensidad de la edificación que determinan para cada tipo de zona la superficie mínima del lote, el frente mínimo, coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de utilización de suelo, altura máxima u obligatoria de las edificaciones, las restricciones a las que se sujetará el alineamiento de la edificación, los espacios mínimos para estacionamiento requeridos dentro del predio, la densidad máxima de unidades por hectárea y todas las que resulten necesarias. En el artículo 8
para efectos del reglamento se entiende por y nos da conceptos muy importantes para la obra. Conceptos que debemos aprender y comprender. Alineamiento de la edificación, la delimitación sobre un predio en el frente a la vía pública, que define la posición permisible del inicio de la superficie edificable. ¿A partir de dónde puedo edificar? ¿A partir de dónde le toca al municipio? Áreas y predios de conservación ecológica, las tierras, aguas y bosques en estado natural que por sus características de valor científico, ambiental o paisajístico deben ser mantenidas en sus condiciones ambientales originales. Las áreas y predios rústicos, aquellas tierras, aguas y bosques que son susceptibles de aprovechamiento racional en explotación agropecuaria, piscícola, minera o forestal, así como los predios comprendidos en las áreas de reservas de un centro de población. El coeficiente de ocupación de suelo, el COS, que es el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio determina la máxima superficie edificable o de desplante del mismo, excluyendo de su cuantificación las áreas destinadas para sótanos. El coeficiente de utilización del suelo, CUS, que es el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio determina la máxima superficie construida que puede tener una edificación en un lote determinado. Para efectos del cálculo del CUS, no se considera la superficie construida que se encuentra a más de 1.50 metros abajo del nivel de banqueta, siempre y cuando esta superficie no contenga espacios habitables. Si en un sótano tú construyes espacios habitables, tendrás que contarlo, si no, no tendrás que contarlo. La configuración urbana, que es la percepción visual del medio físico transformado, considerando en su conjunto los elementos urbanos como arquitectura, valor ambiental de los espacios abiertos, vegetación, mobiliario urbano, entre otros. La densidad de la edificación, que es el conjunto de características físicas referentes al volumen, tamaño y conformación exterior que debe reunir la edificación de un lote determinado para un uso permitido. La reglamentación de la densidad de la edificación, que determina el máximo aprovechamiento que se puede dar en un lote sin afectar las condiciones de la zona donde se encuentra ubicado. La densidad máxima, que es un término que se utiliza para determinar la concentración máxima de habitantes o viviendas permisible en una superficie determinada dentro de la población, aplicándose sobre hectárea bruta de terreno rústico. La expansión urbana, que es el crecimiento de los centros de población, que implica la transformación del suelo rural a urbano, modificando el aprovechamiento y el régimen de propiedad de áreas y predios, así como la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura. Todos estos conceptos tenemos que acuñarlos y comprenderlos, no aprenderlos de memoria, sino entender de qué nos están hablando, porque los vamos a necesitar muchas veces que hacemos trámites ante los distintos ayuntamientos. El índice de edificación, que es la unidad de medida que sirve para conocer cuántas viviendas o unidades condominales o privativas pueden ser edificadas dentro de un lote urbano en zonas habitacionales, que se expresa en metros cuadrados de la superficie del lote por cada vivienda. El modo de edificación, que caracteriza la distribución espacial de los volúmenes que conforman la edificación para efectos de configuración urbana. La regulación de los centros de población, que aquí entra la práctica sistemática mediante la aplicación de medidas para llevar a buen efecto la evolución de los centros de población según los modelos que previamente se definan. Las obras de edificación, que son todas aquellas acciones de adecuación espacial necesarias a realizar en el suelo urbanizado para permitir su uso o destino. El predio o lote urbano, que es la superficie de suelo urbanizado debidamente deslindado o incorporado al sistema municipal en los términos de la ley.
El predio intraurbano no incorporado, que es esa superficie de suelo que forma parte del área de reserva de un centro de población y que se encuentra dentro o es colindante a un área urbanizada y que no ha sido incorporado al sistema municipal en los términos de la ley. La propiedad social, que son las tierras comunales y las dotadas a los núcleos de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal conforme a las disposiciones de la ley agraria, mismas que se dividen en tierras para asentamiento humano de uso común y parceladas. La renovación urbana, que es la transformación o mejoramiento del uso de suelo, de la edificación sobre él en zonas comprendidas de los centros de población, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del suelo, en cuyo caso requerirán de su reincorporación municipal. La restricción frontal, que es la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, medida desde la línea de límite del lote con la vía pública hasta el alineamiento o inicio permisible de la superficie edificable por todo el frente del mismo lote. La restricción lateral, que es la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, medida desde la línea de la colindancia lateral hasta el inicio permisible de la edificación por toda la longitud de dicho lindero o por una longitud variable según se señale en el programa parcial de urbanización. La restricción posterior, que es la superficie en la cual se restringe la altura de la construcción dentro de un lote, con el objeto de no afectar la privacidad y el asoleamiento de las propiedades vecinas, medida desde la línea de propiedad de la colindancia posterior. Ya sabemos, la restricción posterior son 3 metros para no tocar al vecino, ¿verdad? Superficie edificable, que es el área de un lote o predio que puede ser ocupada por la edificación y que corresponde a la proyección horizontal de la misma, excluyendo los salientes de los techos cuando son permitidos. Por lo general, la superficie edificable coincide con el área de desplante. La unidad condominal o privativa, que es el conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición corresponden a un inmueble constituido bajo un régimen condominal. Aquí ya empezamos a tener en Colima ese régimen condominal. ¿Por qué? Porque es ese régimen en el cual se comparte y se cobra para que todos en las áreas comunes las tengan perfectamente para la utilización. Un ejemplo de este régimen condominal o privativo pues es Altozano, en donde tienen que pagar su mantenimiento porque todo debe ser uniforme de acuerdo a un carácter urbano que se le dio a ese fraccionamiento. La urbanización, que es el proceso técnico para lograr a través de la acción material de manera ordenada la adecuación de los espacios que el ser humano y sus comunidades requieren para su asentamiento, que como dijimos, los servicios básicos, debe estar dotado de servicios básicos. La urbanización básica, que son aquellas obras que permiten el inmediato aprovechamiento urbano de un predio de la reserva urbana y lo conforman. Servicio de agua potable, capacidad de descarga al colector de aguas residuales, capacidad de conexión a la red eléctrica y la integración a la estructura vial existente. Eso es lo básico. Lo que sería urbanización en general, estar incorporados al ayuntamiento, tener servicios de telefonía, telecable, conexión a internet, etcétera. Y la utilización de suelo, que es la conjunción de usos y destinos del suelo. Finalmente, la zona de conurbación, que es el área que se determina en la declaratoria o convenio, en donde se reconozca el fenómeno de conurbación para los efectos de planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros de población comprendidos en sus límites. Es decir, se conurba un municipio cuando queda prácticamente pegado al otro y se hace una conurbación para coordinar las acciones con el otro municipio. ¿Por qué? Porque están muy cercanos y en cierto punto ya se cruzan. ¿Qué fue lo que se hizo?
en 1994 con Colima y Villa de Álvarez. Así se planean acciones coordinadas para planear y regular de manera conjunta. En el capítulo 9 nos habla de la reglamentación de zonas habitacionales. El artículo 50 nos habla de mejorar la calidad ambiental y el bienestar de la comunidad, de proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, de regular la densidad de población, la densidad de la edificación, de señalar la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación que posibiliten un medio ambiente más deseable para la vida urbana. También de asegurar el acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores habitacionales, que permitan un medio ambiente higiénico y saludable. Salvaguardar la privacidad a través del control, la separación y la altura de las construcciones. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos producidos por usos de suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y otras influencias nocivas. Proteger las zonas contra el tránsito pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en la calle, proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico, en las cuales la escala y configuración de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su contexto, permitir la libertad de diseño arquitectónico individual que produzca una deseable diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones circundantes. Prácticamente nos está diciendo que por eso están las zonas de usos y destinos, para no invadir la privacidad y la tranquilidad que se requiere en una zona habitacional. Sin embargo, en muchos casos no se ha respetado esta reglamentación. El artículo 58 nos habla de los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, que son unifamiliar, densidad alta, tipo H4U, que deben de estar sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos. La densidad máxima será de 295 habitantes por hectárea, lo que representa 59 viviendas por hectárea. La superficie mínima del lote será de 96 metros cuadrados. El frente mínimo del lote será de 6 metros lineales. Aquí esto es muy importante y ahorita lo voy a volver a retomar. El índice de edificación será de 96 metros cuadrados por vivienda. El coeficiente de ocupación de suelo no será mayor de 0.8 y consecuentemente la superficie edificable no deberá ocupar más del 80% de la superficie total del lote. El coeficiente de utilización de suelo no deberá ser superior a 1.6 y por tanto la superficie construida máxima no excederá al 160% de la superficie total del lote. Aquí en este artículo nos proporciona de todas las zonas habitacionales. Yo estoy tomando la unifamiliar densidad alta, que es como el prototipo y la que a lo mejor más vamos a ver o más vamos a tratar, ¿no? Es importante, superficie mínima del lote, 96 metros cuadrados. Frente mínimo del lote, 6 metros lineales. Es decir, no puede haber un lote de menos de 6 metros de frente. Por ahí muchas desarrolladoras y constructoras están dejando menos de 6 para ahorrar y sacar más lotes. Eso es en contra de la Ley de Asentamientos Humanos Federal y del Reglamento de Zonificación. Estamos viendo el de Colima porque prácticamente de ahí se desprenden todos los demás municipios del estado. No podemos tener lotes con frentes mínimos de 6 metros. ¿Por qué? Porque no se puede habitar. No se puede tener lo mínimo necesario. Hay personas en colonias populares que compraron un lote y lo dividieron en 2 familias. Imagínense, tienen un frente de
3 metros por 18, un chorizo prácticamente. Esto es un problema ante la ley porque no se pueden ni subdividir, ni sacar contratos separados de luz, ni sacar contratos separados de agua. Muchos problemas implica esto. Entonces, hay que tenerlo siempre en observación. Luego nos habla también de la altura máxima de las edificaciones, que será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización de suelo. Se deberá tener dentro de un lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil. Es decir, ya en las colonias populares donde no se dejó espacio para automóvil y se quiere remodelar, están en problemas. ¿Por qué? Porque se les pide un cajón. Restricción frontal, que es de 1 metro, en H4U, que estoy tomando ese ejemplo, que deberá de tener un mínimo de 30% de área jardinada. Las restricciones laterales que quedan sujetas a particularidades, las restricciones frontales y laterales no se aplican en áreas de protección al patrimonio histórico, y el modo de edificación que será cerrado o semicerrado. Así podemos encontrar todas las áreas de densidad de edificación, es decir, no vamos a ciegas. Siempre que vamos a construir debemos de ubicar el área, consultar el reglamento de zonificación, basarnos en él porque de ahí dependen los trámites que vamos a empezar a iniciar en la obra. Sí, así es, te estoy hablando de trámites porque ya empezaremos a ver los trámites necesarios para una obra. Y como actividad te voy a dejar descansar y solamente vas a responder 3 preguntas. 1, ¿existen familias que viven en lotes menores a los frentes mínimos? Prácticamente ya te la respondí, y en qué zonas también. Número 2, ¿se garantiza en los ayuntamientos el cumplimiento de las necesidades mínimas para una edificación? 3, ¿cuáles son las omisiones o errores más comunes en las edificaciones que no se detectan en las supervisiones de obra? Hay que pensar un poquito y lo vamos a sacar. No necesitamos ir más allá. Casos reales que conocemos, hay que aterrizarlos y tenemos la respuesta. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.